Vamos a compartir, yo voy a compartir algo con ustedes. Voy a tratar de no extenderme, cosa difícil a veces porque uno quiere concretar y explicar y no saltearse puntos del mensaje, pero es importante también tener capacidad de síntesis. Vamos a leer directamente la palabra del Señor en el libro de Samuel. Les decía que, creo que les comenté hace unos domingos atrás que estoy leyendo el libro de Samuel, primera Samuel, segunda Samuel, y que había encontrado muchas cosas que no había notado antes, y también algunos comentarios que son de mucha ayuda. Y primera de Samuel capítulo 18, verso 10 al 16, nos habla de un acontecimiento en la vida del rey David, que todavía no era rey en este momento, pero sí Dios lo había elegido para ser el sucesor de Saúl. Verso 10 dice así, ¿no? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, que era el rey en ese momento, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Recordemos que acá David está tocando el arpa para Saúl, porque había sido convocado por Saúl. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, dice acá, y desvariaba su mente. Entonces trajeron a David, él preguntó si había alguien que podía tocar el arpa, y como el arpa es un instrumento que si ustedes lo han escuchado es muy dulce y produce bastante tranquilidad y paz, dijeron, hay alguien que sabe tocar el arpa y se llama David, y entonces dijo, bueno, tráiganlo a mi casa, y lo trajeron a David. Y David tocaba, dice, con su mano el arpa como los otros días, y Saúl estaba sentado en su trono con la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Acá el que tira la lanza es Saúl, ¿no? Y David es el que la esquiva. Y tendría que ser al revés, que David estaba temeroso de Saúl, porque una reacción así, imagínense que usted está tocando el arpa porque le pidieron a alguien muy tranquilo y confiado, era el rey en ese momento que le había pedido. De repente el rey, que estaba pensativo, con una lanza en su mano, se levanta y se la tira, o se la lanza, de ahí viene creo el nombre, se la lanza a David pensando, lo voy a dejar clavado contra la pared. ¿No sería al revés, que Saúl, dice, tenía temor de David? En realidad tendría que ser David que tenía temor de Saúl, pero dice que Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Por qué estaba temeroso Saúl de David? Porque él se daba cuenta que Jehová estaba con David. David era un hombre que a Dios le agradaba su corazón, como era David. Y Saúl era rey, pero él había sido un rey desobediente a lo que Dios le había pedido que haga. Entonces dice que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y Saúl se daba cuenta de eso, que el espíritu de Dios ya no estaba con él, estaba con David. Entonces hizo eso, atormentado Saúl, porque el espíritu de Jehová estaba con David y se había apartado de él, de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, lo alejó a David y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Acá hay como oraciones así
y entre cada oración pasa bastante tiempo y pasan bastantes cosas. Saúl empieza a ver con malos ojos a David. ¿Y qué hace? Lo hace jefe de su ejército y lo envía a pelear al frente. ¿Para qué? Para que alguna lanza, alguna flecha pueda quizás matarlo. Lo puso en riesgo a David. Como él no lo pudo matar, entonces lo mandó al frente de la batalla a ver si en una de esas el enemigo lo mataba. En otras palabras, eso es lo que nos está diciendo acá. Bueno, recordemos que David venció a ese gigante que se llamaba Goliat. Y Goliat dice que tenía una lanza de hierro. Goliat era uno de los soldados más temibles de los filisteos, del pueblo enemigo de Israel. Y dice que este gigante, que medía casi 3 metros o algo así, tenía una lanza muy grande en su mano que pesaba alrededor de 7 kilos. Y entonces, si nosotros pensamos un poquito, bueno, seguramente David, al enfrentarse con ese gigante Goliat, pensó que Goliat le iba a arrojar su lanza, esa lanza grande, pero eso nunca sucedió. Sabemos cómo es la historia, que David, que era un pastor de ovejas, enfrentó a ese gigante con el valor que Dios le dio, porque el Espíritu de Dios estaba con él, y lo venció con una honda, con una piedra que levantó el piso. Algo que era imposible. De esa manera salvó al pueblo de Israel de ser prisionero, de ser esclavos de los filisteos. Y salvó al rey Saúl y a todo su ejército, que hubiese sido una matanza grande si se enfrentaban los dos ejércitos. Así que David seguramente esperaba que Goliat le tire la lanza, pero nunca recibió ese lanzazo de Goliat, su enemigo. Pero lo recibió de alguien que él no esperaba, de su propio rey, a quien él había, por quien había luchado y a quien había defendido y quien estaba sirviendo, inclusive estaba tocando el arpa para él. Y no sucedió una vez, sino 2 veces esto. Y nos preguntamos, ¿por qué será que David vuelve otra vez al palacio? Y si ya había demostrado Saúl ese odio que le tenía, pero entendemos que Saúl estaba tomado, ¿no? Acá dice, por atormentado por espíritus malignos, por su desobediencia, dice acá, y que actuaba de esa manera contra David, que no le había hecho ningún daño. Al contrario, tendría que haberlo tratado bien, haberle servido, haberlo honrado, porque él había defendido valientemente a su pueblo. Así que David tenía un respeto muy grande por su rey, por Saúl, y para él la palabra del rey era ley. Así que cuando Saúl lo vuelve a llamar, David vuelve otra vez al palacio y otra vez sucede eso de que le arroja una lanza, ¿no? Así que, ¿qué podemos aprender nosotros de esto para bajarlo un poco a nuestra vida? Que a veces nosotros no esperamos quizás un lanzazo, ¿no? de alguien que es nuestro enemigo, que es opuesto a nosotros, pero no esperamos un lanzazo de alguien que está de nuestro bando. Y eso le pasó a David, que él no había hecho nada para merecer ese lanzazo, al contrario, había servido, había sido una persona valiente, había demostrado su valentía. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, lo primero es que David, vemos que por su temor a Dios y su respeto a este hombre que había sido elegido rey, Saúl, él se rehúsa a arrojar lanzas, porque David era como, en este momento estamos viendo su vida como que él pudo esquivar esas lanzas, pero él era un guerrero también, un soldado valiente. Él podría haber esquivado la lanza o podría haber agarrado esa lanza con su mano y se la podría haber devuelto a Saúl.
Pero vemos que él rehusó de arrojar esa lanza de nuevo a Saúl. Él estaba ahí para otra cosa, estaba para tocar el arpa, no para matar a su rey. Él estaba para servir, para honrar a su rey. Pero Saúl tenía otra forma de pensar. Él estaba, dice, en su trono, siempre con su lanza en la mano, pensando, ¿no? Y de repente reaccionaba de esa manera. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede también pasar eso? Que podemos ser arrojadores de lanza o podemos ser también los que tocan el arpa. No sé en cuál de los dos podríamos llamar grupos nos podemos ubicar. ¿Somos de los que tocan el arpa o somos de los que arrojan lanzas? O hacemos las dos cosas. Tocamos el arpa por momentos, pero cuando alguien nos arroja una lanza, se la devolvemos enseguida. Ustedes conocen eso, ¿no? De ese dicho que dice, bueno, si me haces algo, yo te lo voy a devolver, ¿no? Y eso nos habla de que cómo a veces nosotros tenemos dentro nuestro quizás una tendencia a poder devolver ese lanzazo que alguien nos puede enviar. Pero cuando vemos esta historia de David podemos aprender eso, de que David no era alguien que devolvía el lanzazo, sino que él más bien esquivó las lanzas. Y eso es lo que nos enseña también la palabra de Dios, que nosotros debemos ser prudentes y comportarnos de una manera que no andemos por ahí tirando, ¿no? O hiriendo o lanzando nuestras lanzas. Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿somos pacificadores o somos destructores de la paz? Disculpen. No seamos entonces arrojadores de lanzas, ¿no? Sino más bien de los que construyen la paz. Podríamos ponerle como punto número 1 eso. En segundo lugar, podemos también ver que David no era una persona que merecía recibir ese agravio. Y nosotros tenemos que también en la vida asegurarnos de que no seamos merecedores de las lanzas que por ahí nos tiran. Porque a veces podemos hacer cosas que molesten a otros, o traicionamos o dañamos a alguien, entonces podríamos decir que somos, si alguien nos tira un lanzazo, bueno, lo merecemos porque hicimos algo para merecer eso. Y debemos asegurarnos de que no seamos merecedores, o que no hagamos algo para que la gente o las personas a su vez tengan algo que reprocharnos, una causa, un motivo para dañarnos. Acá dice que en 1 Samuel 18:5 que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, es decir, él siguió siendo obediente y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl entre su gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, que David se hizo querer por el pueblo, por el ejército, es más, por la familia de Saúl. El único que no lo quería a David era Saúl. Inclusive Saúl le había prometido darle su hija si al que ganase, venciese a Goliat, le había prometido que iba a poder casarse, porque en ese entonces se entregaban así, ¿no?, las esposas.
como premio y le había prometido a David que le iba a dar a su hija para que se case con ella, cosa que no cumplió. Se la dio a otro como para hacerlo enfurecer a David y que David se vengue de él, ¿no? Para tener un motivo para decir, bueno, yo tuve que matar a David porque él se enfureció conmigo, porque se rebeló contra mí. Y David podría haber hecho lo mismo, al recibir 2 veces un lanzazo, podría haber dicho, bueno, yo le devuelvo el lanzazo porque total fue en defensa propia, tengo motivos para devolverle esa lanza al rey Saúl y de esa manera puedo quedarme en el trono, porque David, recordemos, ya había sido ungido para ser rey por el profeta. Pero aquí estamos hablando de cómo nosotros podemos reaccionar frente a actitudes en la vida, porque todos nosotros, reconozcamos, cada uno de nosotros hemos recibido alguna vez estos lanzazos en la vida de alguien y cómo hemos reaccionado ante eso. ¿Hemos devuelto el mal con el mal? ¿O hemos hecho como David de ser prudente, esquivar las lanzas y manejarse prudentemente? Y aun cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl, porque lo encontró dormido una vuelta, 2 veces tuvo oportunidad de matarlo, no lo hizo. ¿Por qué no David no vengó y dijo, bueno, este rey me quiere muerto, yo no le hice daño, así que lo voy a matar? Porque David tenía un corazón diferente. Y eso es lo que quiero recalcar esta mañana, cómo nosotros debemos tener ese corazón que habla aquí la Escritura, que habla el Señor Jesús, nos enseña también a nosotros, de que debemos tener como cristianos una forma de vida más elevada de lo que el común denominador o las personas que no conocen a Dios lo tienen. Debemos ser nosotros, como Jesús nos enseñó, según Mateo capítulo 5, verso 38 al 41, Jesús nos habla acerca de esto, cómo debemos reaccionar frente a los que nos hacen mal. Y habla acerca del amor, el amor hacia los enemigos, cosa que es una de las cuestiones más difíciles que más nos cuestan a todos, ¿no? Dice, les voy a leer, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Qué difícil hacer eso, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo también nos enseña en Romanos, capítulo 12, verso 17, voy a tratar de ir más rápido, ya estamos en horario. Dice, no paguéis o no paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No se venguen ustedes mismos o no tomen la venganza en su propia mano, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así es. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué importante esa enseñanza. Así que David, dice, se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Bueno, lo que tenemos que hacer, además de no tomar venganza, además de asegurarnos de no ser merecedores de esos lanzazos, porque a veces hacemos cosas malas y merecemos que nos traten mal, pero si no somos merecedores, ¿qué debemos hacer? Debemos perdonar al que nos arroja las lanzas. Y perdonar implica
No decir, bueno, yo lo perdono y ya está, pero después hablo mal de esa persona. ¿Cuántos le pasó eso? Que perdonan a alguien, pero después cuando alguien le pregunta, che, ¿qué opinas de fulano, de tal? Ah, no, es una mala persona, es esto, a mí me hizo esto, me hizo lo otro. Y entonces no hemos perdonado, porque perdonar no es solamente decir te perdono, sino olvidar el mal que nos hizo, no acordarnos de eso. Y dejar de hablar mal de esa persona porque te hizo esto, te hizo lo otro, sino hablar bien. Porque si perdonas a alguien que te hizo un daño, no hables mal de esa persona. Y eso es lo que más nos cuesta. Perdonar es fácil, decir, bueno, te perdono, ya está. Ah, pero a mí no me hables, ¿no? Ah, con ese no quiero saber nada. Yo con ese, no, ni por ahí, ni por las tapas, no quiero saber nada con esa persona. Entonces, no hemos perdonado de corazón. Perdonar de corazón es perdonar y hablar bien y no recordar nunca más. Y si nos vuelve a hacer, pastor, lo mismo, bueno, manéjate prudentemente. Fíjate de no ser merecedor. Quizás estás cometiendo alguna imprudencia. Quizás deberías tomar alguna decisión, ¿no? Si uno por el campo va y si se roza sin querer con un cardo, una de esas tunas que tiene un montón de espinas, y uno no la vio, bueno, está bien, una vez te puede pasar, pero no vas a arrimarte a la tuna para que te hinque, ¿no es cierto? Eso es ser prudente, cada vez que veas un árbol con espina, vas a mantenerte a tu distancia. Y eso es manejarse prudentemente. La prudencia tiene que ver con la sabiduría, con la inteligencia, de no tropezar con la misma piedra dos veces. Así que perdonar implica ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:3, voy rapidito así. A veces pensamos que los que estamos en la iglesia es porque nunca hemos tenido problemas y nunca nos han arrojado lanzas, y es al contrario. A veces los que permanecemos son los que más hemos sufrido agresiones, lanzazos, calumnias, problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Hemos tenido la actitud que tuvo David en ese momento, de no vengarnos, de perdonar, de no andar hablando mal de aquellas personas, porque las hemos perdonado. Así como el Señor nos perdonó a nosotros también perdonar al que nos arrojó alguna vez esa lanza. ¿Sí? Amén. Jesús hizo eso con nosotros. A Él podemos leer el Salmo 22, es increíble lo que dice que el Señor soportó. ¿Y Él qué hizo? Él dijo, estando en la cruz, porque al Señor no solamente lo castigaron, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas, le hicieron cargar una cruz pesada, sino que no le dieron de beber. Él tenía sed, su lengua se pegó a su paladar. No estuvieron conformes con eso, le sacaron toda la ropa, lo dejaron desnudo frente a todo el público. Eso en esa época era algo pero totalmente vergonzoso, como lo es ahora también, pero en ese entonces más todavía. Dejar desnudo a alguien frente a los demás y burlarse de él y escupirle yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado algo así. Jesús lo pasó y estando en esa condición, Él nos enseña el camino del Padre, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repitiendo entre sí, y repartieron, dice, entre sí sus vestidos, echando suerte. Y si vamos a leer un poquito, quiero con esto concluir Salmo 22, que repite eso, porque esto que le pasó a Jesús fue predicho 1000 años antes. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, es que Dios es el Dios de los tiempos. Él lo anunció 1000 años antes de lo que iba a suceder y sucedió tal cual se anunció.
Y este Salmo 22 habla de los sufrimientos del Señor. Yo no sé si alcanzamos a leerlo entero, pero es hermoso lo que dice, aunque es muy cruel también lo que dice. Si ustedes me permiten, por el tiempo quisiera leérselos. Dice, Dios mío, Jesús, ¿no? 1000 años antes de que Dios se encarnara en Jesucristo, dice el Hijo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Qué hermoso lo que dice el Señor, porque a pesar de toda su angustia, Él reconoce a Dios como supremo y que Dios es santo, Dios no se equivoca. Y si estoy pasando por esto, no es porque Dios es malo, porque Dios no me quiere. Dios no se equivoca. Pero Dios es santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, que lo libre él. Que lo libre él. Sálvele, pues, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado y abrieron sobre mí su boca. Como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob. Temedle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Ah? Y sigue alabando al Señor, ¿no? El pueblo no nacido, el último párrafo dice, el pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Somos nosotros que no habíamos nacido todavía en ese momento y los que van a nacer. Es decir, anunciar las grandezas del Señor. Qué Dios tan misericordioso, tan perdonador, que Él sufrió eso por nosotros, ¿no? Dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué sufrió Él eso? Para darnos ejemplo a nosotros. Así que si alguna vez sientes que alguien te tira lanzazos, no levantes esa lanza para devolverla, sino actúa prudentemente, no te vengues, perdona a esa persona,
y fíjate de no ser merecedor de esos lanzazos. Pero lo más importante es perdonar. El perdón real es el que es como Dios nos perdona. Él nunca más se acuerda de nuestras maldades. Cuando Dios perdona, Él no está recordándonos a cada tiempo, cada 10 años, pero vos en el año tal hiciste esto y lo recuerda, ¿no? Y como que lo devuelve y lo vuelve a tragar. No, Dios perdona una vez y para siempre. Y nunca más se acordará de los pecados nuestros. Así que qué importante es pedirle perdón a Dios. No importa lo que hayamos hecho. Si te arrepientes, si lo reconoces, Él te perdona. Pero tenemos que decirle a Dios, Dios, perdóname por esta actitud, perdóname por haber dicho esto, perdóname por ser así, perdóname por no perdonar. Porque queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a otros muchas veces. Y entonces Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos. Debemos perdonar para que Dios a su vez nos perdone. ¿Sí? Amén. Bueno, que esto se cumpla en nuestras vidas. Y que también cuando perdonemos no sigamos hablando mal, ¿no? Y teniendo un concepto de una persona porque alguna vez nos hizo algo. Sí, ya lo perdoné, pero ahí quedó, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, dice en el sentido de que nos quedan heridas o cicatrices. Bueno, si vemos que la persona no cambia y sigue actuando así, lo que podemos hacer es conducirnos prudentemente, que es lo que hizo David, y no devolver el mal con el mal. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos es vida a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros huesos. Porque nos enseña cómo debemos actuar, cómo debe ser nuestra vida en cuanto a las relaciones con las personas. Que no debemos ser ni jueces, ni vengadores, ni verdugos, y menos de nuestros hermanos. Y comportarnos con los de afuera como con los de adentro, con misericordia, siendo perdonadores, como dice tu palabra, Señor, que seamos perdonadores, misericordiosos, amándonos unos a otros, y que nunca en nuestra mano esté la lanza lista para tirar. Aunque nos tiren, no devolver de la misma manera. Ayúdanos a ser mansos y humildes, Señor, a ser pacificadores y no destructores. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta mucho, la verdad, pero con tu ayuda, con tu fuerza, con el Espíritu Santo de nuestra vida podremos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero recordarles esta última palabra que dice antes: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Eso está en Efesios 4:32. Como Dios también nos perdonó o les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno.